buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas. Damos paso a la que será la última ponencia del día de hoy, titulada Arte, Salud y Comunidad, por parte de Roser San Juan Plana. Ella desde hace más de 20 años es investigadora, comisaria y responsable de la dirección y del Departamento de Programas Públicos del Centro de Arte La Panera, en Lleida. Es historiadora del arte, especializada en gestión cultural y arte actual, y ha trabajado en proyectos europeos de mediación artística con públicos diversos, como son hospitales o personas con diversidad funcional, junto a centros como el de Arte y Naturaleza de Huesca, el Museo de Arte Contemporáneo Svalbard en Palma de Mallorca o también centros de arte en Francia. En su conferencia abordará esa faceta necesaria que tienen que tener los centros de arte como agentes de transformación social y la necesidad de que se establezcan vínculos entre estas instituciones culturales, servicios públicos y la propia ciudadanía. Presentará proyectos como Radiació, La Bona Mort o Peramor, no sé si lo pronuncia muy bien, entre los agentes culturales, agentes sanitarios que colaboran en entornos de vulnerabilidad, de enfermedad, generándose pues, cuidados, participación y al final memorias colectivas y compartidas. Bien, sin más, doy la palabra a Roser San Juan. Yo lo que intentaré es explicarme un poco quién soy yo y desde donde hemos trabajado, ¿no? Todo el mundo se posiciona de alguna forma, tiene una línea de trabajar, entonces creo que está bien como avanzarse, ¿no? y explicar desde qué punto nos hemos posicionado. Y después voy a intentar explicaros 3 proyectos que son de contextos sanitarios. Panera empezó a tener una trayectoria en proyectos artísticos colaborativos con diversidad funcional, no porque nosotros lo quisiéramos así, sino porque de repente, como inauguramos un centro en una ciudad como Lleida en 2003, una ciudad que no tiene turismo, pensamos que si no nos abríamos absolutamente a la comunidad no tenía ningún sentido. Entonces, por donde tú has pasado, que es la educación reglada, es el punto de partida que tuvimos el Departamento de Educación y Mediación de La Panera y estuvimos llamando a todos los centros docentes de la provincia de Lleida explicando que había un nuevo centro de arte contemporáneo en marcha y que estábamos a su disposición para hacer dosieres educativos a la carta, ¿no? A partir de nuestras exposiciones para poder vincularlo con el currículum de los centros. Y así fue que de repente empezaron a aparecer entidades de diversidad funcional de decir, oye, pues ¿por qué haces esto con las escuelas, que lo haces a la carta? Y nosotros, que vamos a otra entidad que no voy a decir el nombre, nos dan el dossier infantil y nuestros usuarios, como ves, tienen 50 años. ¿Por qué nos dan el dossier infantil? Y a partir de ahí empezamos a crear grupos motor entre especialistas de atención a la diversidad funcional y nosotros para ver cómo podíamos realmente adaptarnos a las visitas, a los dossiers y lo que luego fue nuestra identidad de seña a proyectos artísticos colaborativos. Me gusta poner el presupuesto porque también podemos tener unas expectativas según el presupuesto. El presupuesto nuestro es este. Claro, nosotros somos un centro de arte de la red de sistema de equipamientos públicos visuales de la Generalitat. Hay 8 centros territoriales entre los cuales La Panera se encuentra y tenemos como la deriva, ¿no? la voluntad de la Generalitat de que irradiemos a todo el territorio. Pero claro, pues no somos una red de museos nacionales, entonces los recursos son los que son. Somos 4 técnicos, que también escuchaba el compañero, es que somos 40 técnicos, digo, mira, igual que nosotros, pero un 0 menos. Está bien, yo creo que siempre en las jornadas debería haber un momento en que, como también ha hecho el compañero, pusiéramos presupuestos visibles, ¿no? Antes de esto, pues lo que ha dicho la compañera, ¿no?
que hace 20 años que nos dedicamos a esto. Yo me he presentado como directora de Circunstancial. Yo soy mediadora y así me reconozco, ¿no? Trabajo de mediación. Un trabajo de mediación, pero que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que, como digo, a veces no es como una hoja de ruta organizada, sino que viene de peticiones que tú no has previsto, ¿no? Como es el caso de diversidad funcional, como os digo. Entonces, como no quiero tener un relato caótico, voy a hacer una cosa un poco fea, que es leer, pero os voy a leer muy poquito, ¿vale? Y después volveremos a tener un ritmo un poquito más acelerado, que es el mío. Pues eso, que los proyectos en los que hemos trabajado son herramientas de pensamiento crítico y de investigación y de experimentación. Un término, el de experimentación, tomado del mundo científico, pero que a partir del siglo XX se popularizó dentro del ámbito artístico y que comporta el ensayo, la búsqueda de métodos, formas y estructuras que a menudo provienen de otras disciplinas, conduciendo a maneras de hacer y planteamientos interdisciplinarios con el fin de abordar la complejidad de problemáticas multidimensionales que requieren enfoques que superen las barreras disciplinares y generen nuevas miradas que buscan un impacto social. Buscar una transferencia de saberes para un impacto real en la sociedad que pueda llegar a ser transformador. Aún así, también me gustaría ser prudente respecto a las expectativas que podemos depositar en el arte. Lo siento. Comparto la visión de Regina Galindo, una artista guatemalteca, conocida sobre todo por sus performances, que afirma: el arte no consigue cambios en una sociedad tan herida, dolida, enferma, pero al menos confronta, habla de lo que no se quiere hablar, presenta la verdad desde perspectivas diferentes y ayuda a enfrentar los miedos. Efectivamente, mi experiencia me lleva a pensar que uno de los grandes potenciales es la visibilización de realidades ocultadas. ¿Y cuáles son aquellas cosas de las que no queremos hablar? Pues mayoritariamente aquellas que nos hacen sentir vulnerables, como lo son la enfermedad, la muerte, que son tabús en una sociedad occidental que nos valora según la capacidad productiva. La enfermedad, según Susan Sontag, decía que es la vertiente nocturna de la vida, una ciudadanía más onerosa. Solo por el hecho de nacer ya tenemos una doble nacionalidad, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque todos preferimos presentar el pasaporte bueno, tarde o temprano estamos obligados, al menos durante un tiempo, a identificarnos como ciudadanos de otra región. Aquí no pretendo describir qué representa migrar del reino de los enfermos y vivir allí, sino que quiero referirme a las fantasías punitivas o sentimentales a partir de esta situación. El tema no es la enfermedad, no es ninguna metáfora, y que la manera más honesta de considerarla y la más sana de estar enfermo consiste en liberarse del pensamiento metafórico y resistirse. Vulnerabilidad y enfermedad es un binomio difícil de romper. En Desmorir, de Anna Boyer, se recoge uno de los pocos casos en que se intentó vulnerar esta supeditación. En 1321 se creyó que los leprosos se habían organizado colectivamente para tomar el control del mundo, planeando durante 2 años cómo se sublevarían envenenando las aguas con su orina con el fin de que todos enfermaran, o sea, la enfermedad como normalidad. Y lo menciono porque os quiero hablar de proyectos de arte en la salud que no dan la espalda a la vulnerabilidad, a la enfermedad y a la muerte. Aunque está demostrado que proporcionan bienestar emocional y que a pesar de no proponerse objetivos terapéuticos, en nuestro caso no son proyectos de arteterapia, pueden acabar siéndola, dado que son pocos los espacios donde poder compartir estos temas desde los cuidados y las buenas prácticas sociosanitarias. Proyectos artísticos en contextos sanitarios que tienen por objetivo ser una herramienta de conocimiento, una plataforma para la investigación colectiva entre agentes del ámbito sanitario y cultural que se formalice en uno de los diversos lenguajes artísticos, que puede ser audiovisual,
Pueden ser artes vivas, un libro de artista, entre muchos otros formatos. Un laboratorio ciudadano que reúne a un grupo de gente mediante convocatoria abierta, interpelada por un tema que le interese trabajar, pero con una traducción del investigado desde el lenguaje artístico. Y hago un paréntesis, que tenga la suficiente calidad artística para que entren nuestros fondos en nuestras colecciones. Tanco paréntesis. Si hace 20 años que trabajo en arte contemporáneo, desde hace casi 15 iniciamos la línea de trabajo de arte en contextos sanitarios, cuando la que entonces era la directora de La Panera, que es de verdad, Gloria Picazo, como en tantas otras ocasiones, tuvo el acierto y la visión de preguntarse qué pasa cuando te hospitalizan. ¿No tenés derecho a acceder a recursos culturales de la ciudad? Y así buscó forma de acercar el arte contemporáneo más allá de las personas que entran a visitar las muestras e investigar cómo introducirlo en contextos sanitarios, tomando como referencia los programas de arte contemporáneo que se realizan en los hospitales franceses desde el año 2000 bajo el nombre de Art et Hôpital y más tarde Art et Santé, gracias a un convenio interministerial entre Cultura y Sanidad del gobierno francés. El objetivo es llevar a cabo residencias artísticas en unidades hospitalarias con la revolucionaria idea de que los proyectos artísticos pueden ser trabajos de mediación entre todos los agentes del servicio, personal laboral, sanitario, pacientes, familiares, expacientes, como una vía de comunicación y exploración de necesidades o carencias de esta comunidad y de visibilización dentro y fuera del hospital. De todos los aprendizajes que obtuvimos gracias a una ayuda de intercambio de la Euroregión, con el BBB de Toulouse, La Panera, CEDAN de Huesca y Esbaluar de Mallorca, pudimos idear el proyecto de residencias artísticas llamado Radiació Positiva del Servicio de Oncología Radioterápica del Arnau de Vilanova del 2017 al 23, con el apoyo de Fundación Nina Carasso. Vale. ¿Qué tal? ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Vamos a mirar un poco. Esta es la forma un poco resumida de cómo nos hemos ido posicionando a lo largo del tiempo. Es verdad, empezamos a hacer proyectos según comunidades. Y teníamos una comunidad y pensábamos un proyecto. Pero con el tiempo, y sobre todo desde un proyecto que hemos empezado en 2020, y es un proyecto muy, para mí, significativo porque es un proyecto de larga duración, tiene ya 5 años. Cambiamos el foco y lo que hace como motor de un proyecto no es la comunidad, sino un tema que sea lo suficientemente transversal para que pueda interpelar a toda la comunidad. Pero para empezar un proyecto tiene que haber un objetivo común, no tiene que ser solo nuestra voluntad de empezar un proyecto con una comunidad, sino que tiene que ser un objetivo común de la comunidad con la que queremos trabajar. De ahí que investiguemos entre todos qué necesidad se va a llevar a término en este proyecto o qué conflictos se quieren tratar y cómo se va a desarrollar esta investigación. Para empezar a diseñar tiene que haber un diálogo y una escucha activa que cree realmente una relación de confianza con todos estos agentes que vamos a co-diseñar o co-crear este proyecto. Después, cuando ya tengamos este vínculo, tenemos que llegar a la investigación, acción, participación, al IAP, que los antropólogos, sociólogos conocéis bien, ¿no? Que es esta forma de investigar desde la propia acción, ¿no? Que es el propio actor, investigador. Pero claro, yo os hablo desde un centro de arte. Yo trabajo con artistas. Todo esto, toda esta investigación tiene que formalizarse con un lenguaje artístico, como decía, con una excelencia estética, para poder transferir todo lo que hemos investigado y que alguien que no haya estado en este proceso pueda entender qué hemos estado tratando. Y todo esto, pues teniendo en cuenta los derechos culturales, porque ahí vamos a ejercer derechos culturales no solo de acceso, sino también de producción. Y tenemos que tener en cuenta las estéticas de la dignidad.
No sé si estáis como familiarizados con este término, pero todos en alguna ocasión nos hemos sentido no escuchados, no entendidos, y si alguien nos ofrece una escucha para poderlo hacer, el resultado tiene que ser lo suficientemente digno. Estéticas que nos dignifiquen. Y producción cultural en primera persona, como decía, de los derechos. Sobre el proyecto de radiación positiva, que luego ha dado también otros proyectos, que es este primer proyecto que hicimos con el Servicio de Oncología Radioterápica, hemos sacado como un poco 4 fases, ¿no?, de trabajo. Una es, en cuanto ya sabemos qué artista va a trabajar con nosotros, no va a hacer su proyecto, no va a hacer su forma de hacer, como podría hacer en una galería, en un metro, en cualquier sitio, sino que su proyecto es un proyecto de investigación situado en un contexto determinado que no es ni el suyo, profesional, sino que es otro ámbito. Por lo tanto, va a haber un periodo de investigación de una escucha muy activa. Después, que en este periodo tiene que haber este lazo, este vínculo, nos vamos a ir a co-crear conjuntamente, pero sabiendo qué vamos a hacer y decidiendo qué vamos a hacer entre todos. Aquí las riendas ya las vuelve a coger un poco el artista, porque es quien tiene la excelencia de saber expresarse desde un lenguaje artístico, pero no lo va a hacer desde su proyecto personal, sino recopilando todo lo que ha pasado anteriormente. Y después está la cosa esta tan divertida, que es la evaluación, que cuando son diferentes ámbitos pues es muy divertido, ¿no? Porque hay una evaluación más típica de ciencias sociales y otra diferente desde el mundo sanitario. Y encontrar una que nos vaya bien a ambos pues no está siendo fácil, y ya empezamos, como os digo, hace unos años. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de contexto sanitario es lo primero que nos viene, o que estamos más familiarizados, o que es más habitual, y sobre todo en contexto pediátrico, es el tema de la humanización del espacio sanitario a través de pues el diseño, la ilustración, etcétera, etcétera. Que está súper bien, pero no es el foco de los proyectos que vamos a comentar. Sí que es el foco de la mejora de la comunicación entre paciente y sanitario. Sí que lo es que sea un proyecto artístico entendido como una investigación dentro de este contexto y de mediación entre todos los agentes que participan en ese servicio. Sí que lo es que pueda servir como divulgación y sensibilización de una enfermedad. Y sí que lo es los derechos culturales. Entonces, en el servicio de radioterapia del Arnau, desde el 2017 al 2023 pasaron 9 artistas, todos ellos de disciplinas diferentes. La primera de las cuales fue Lara Costafreda, que ella es una diseñadora y activista, tiene una doble vertiente de proyectos como Top Manta, no sé si conocéis este proyecto de Barcelona, pues ella es una de las artífices, pero a la vez hace campañas para grandes marcas publicitarias, ¿no? Combina esta dualidad así como a veces casi antagónica. Lo que hizo Lara fue un largo periodo de investigación con todos los agentes del servicio de oncología para saber qué podía ayudar ella en su producción, pero a partir de todas estas entrevistas, ¿no? Y de ahí pues salieron, ¿no?, que lo que se tenía que mejorar tanto durante el tratamiento, antes y después, era la información. Cuando tú estás vulnerable, que te han dicho que tienes una enfermedad, si te hablan en un argot que no entiendes, todavía estás más impotente. Y en este servicio la mediana de edad es bastante alta, por lo que de repente, ¿no?,
nos damos cuenta que están explicando el tratamiento con unas fotocopias, con un argot muy poco accesible, y que las personas que son muy pudorosas no llegan a decir, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Pero luego, cuando sí tenemos unas entrevistas con más tiempo, sí que podemos verlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros no queríamos humanizar el espacio, pero era una petición en toda regla. Pensábamos que el blanco daba confianza, pero nos dijeron que no, porque los búnkers de radio, que son subterráneos, dan miedo, ya bajar da miedo, entrar da miedo, porque te cierran ahí, y el ruido que hace da miedo. Entonces, bueno, de ahí salieron estas actuaciones, también marcando el nombre de los doctores para que se viera claramente, porque también era una petición que tenían, ir rompiendo con estereotipos de si te radian no puedes tocar un bebé porque a lo mejor, ¿no?, esto de la radioactividad, y se confunde los accidentes de radioactividad, como puede ser lo de la catástrofe de Chernóbil, con el tratamiento, que no tiene nada que ver, ¿no? Pues vamos rompiendo prejuicios y estereotipos sobre la enfermedad. Dando como frases para que se recuerde que si tiene alguna duda, pues que lo haga saber. Incluso dentro del vestidor, ¿no? Estamos aquí para cuidar hasta el último detalle de tu tratamiento. La segunda residencia, y lo que nos interesaba mucho es que también entre residencias hubiera una cascada de transferencia de lo que había pasado, porque cada artista que venía no empezara de nuevo, ¿no?, a situarse. Fueron Domestic Data Streamers, que es un colectivo especializado en visualizar datos. Los datos son muy abstractos. Cuando nos hablan con números o con estadísticas, nos cuesta entender a veces de qué estamos hablando. Por lo que pensábamos que era muy interesante que hicieran un proyecto en este contexto. Y lo que ellos propusieron era mapear las emociones durante todo el tratamiento a través de estos muñequitos hechos en 3D, que los colores cálidos lo que explicaban era que estaba la persona como con tensión, rabia, impotencia, indignación, envidia, frustración, y los cálidos pues era que estaban más contentos, ¿no? Estas eran las reuniones con todo el equipo y acabamos formalizando con esta pizarra magnética de todo el servicio en un plano arquitectónico para saber dónde estaban los problemas, sin que tuvieran que decirlo. Y el problema estaba en dos sitios, que era la recepción y era en los baños. Los baños descubrimos que había un protocolo que no tenía por qué estar, que era cada vez que tengas que tratarte tienes que ir al baño. Y entonces dijeron, pues es que no hace falta, porque se agobian. Estos proyectos tienen que servir para revisar protocolos también. No tenemos que ser nosotros quien cuestionen las cosas, pero a veces, cuando haces equipos transdisciplinares, vemos cosas más allá. De hecho, había una reivindicación en los años 50 de un investigador que se llamaba Percy Snow, que reclamaba la tercera cultura y decía, hay dos culturas, la científica y la humanista. Desde la Ilustración, que hemos ido dividiendo todos los saberes, tenemos que buscar la forma de que estas dos culturas se unan y hagamos una tercera cultura, ¿no? una vía única. Pues creo que lo deberíamos hacer. Y para trabajar, para investigar Domestic Data Streamers, empezaron a ver que de la detección al diagnóstico al tratamiento pasaba mucho tiempo y eso agobiaba mucho a las personas diagnosticadas, ¿no? Porque no se les trataba. Bueno, aquí veis cómo estaba funcionando esta pizarra. Aquí el problema, y aquí el seguimiento. Hicimos durante un mes fotografías para ir localizando dónde estaban los problemas. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tenemos que dinamizar esta pizarra, igual dejamos de atender a un paciente que nos está pidiendo algo. Por lo tanto, estos proyectos no pueden dificultar las funciones de los técnicos de la unidad sanitaria.
Y pensamos, hombre, pues ¿por qué no hacemos una libreta tipo la libreta del embarazo? Porque cuando estás embarazada, tú vas al ginecólogo, ¿no? Y estás tan tenso que cuando llegas a casa dices, me cachis, me he dejado de comentarle que me ha caído un pelo. Tonterías, pero tú tienes como esa necesidad de decirlo todo, ¿no? Pues ¿qué debe pensar una persona que está en tratamiento de radio cuando llega a casa? ¿Qué cosas se le habrá olvidado comentar con sus sanitarios? Y qué forma también de hacer seguimiento de cómo estamos evolucionando a nivel emocional durante todo el tratamiento. Y esto era una buena herramienta, pero en el Hospital Provincial de Arnau de Vilanova, que también atiende a compañeros de la Comunidad de Aragón, hay 2 psicólogos por una población de más de 400.000 habitantes. Vamos a otro proyecto. Es que tenemos que ser muy conscientes de los recursos que hay y no podemos tampoco pretender resolver los problemas cuando no podemos, sino ponerlos sobre la mesa. Entonces, por eso también he dicho lo de Regina Galindo, porque me acuerdo de hace también 20 años que de repente las escuelas tienen una crisis por un cambio de perfil de alumnado, por un cambio de determinadas cosas, y de repente se ve los museos como la tabla de salvación. Oigan, no, a lo mejor las ratios tienen que ser más pequeñas y que vengan a los museos. Veo como una cosa bastante paralela a trabajar con sanidad. Con eso no estoy diciendo no trabajar con sanidad, absolutamente al contrario, pero ser muy, muy, muy prudentes, muy, muy, muy realistas. Josune Urrutia tiene un proyecto muy interesante que se llama Breve Diccionario de mi cáncer. Ella sufrió 2 cánceres de ovarios cuando tenía 30 y 33 años y lo que ella hace con su lenguaje es como una especie de diccionario de estos de alfabetización de letra A y hace un dibujo y explica alguna cosa relacionada con toda su experiencia. Cuando vi este proyecto, que es maravilloso, es del 2018, creo, o 17, la invité a ser una artista residente con la unidad de oncología radioterápica. Y primero dijimos, vamos a hacer la enciclopedia de nuestro cáncer, y después nos bajamos un poco y dijimos, bueno, pues compendio colectivo de nuestro cáncer. No vamos a cogerlo todo, ¿no? Claro, el tema de crear una comunidad en el ámbito sanitario no es tan fácil, porque los sanitarios están acostumbrados que sus pacientes vienen, pero para otro tema no es tan fácil. Y eso causaba como frustración de decir, pues ya se lo he dicho, ¿cómo no van a venir? Bueno, pues van a venir si han entendido qué es lo que se ofrece y si les apetece, ¿no? Pero bueno, como trabajamos desde mediación estamos bastante acostumbrados a cómo crear comunidad. No es una tarea fácil, tenemos que ser muy pedagógicos y muy divulgativos. Y aquí veis diferentes espacios de trabajo. Una es un despliegue de este proyecto, de su propio proyecto individual y cómo fuimos trabajando tanto en la sala de espera como en el museo, como con el equipo sanitario. Está bien trabajar en el museo también. Primero, empezar en el hospital y luego salir del contexto sanitario. Todo aporta cosas. Lo que decidimos no volver a hacer es trabajar en la sala de espera, porque estamos esperando a entrar a una consulta, porque de que pedíamos permiso, decidimos que era una práctica que no volveríamos a hacer. Y veis, es una ficha muy, muy, muy fácil la que distribuimos. Por ejemplo, estas eran todas las palabras que se fueron escogiendo para irlas desglosando como un diccionario, pero era un diccionario que había, por ejemplo, cuatro palabras igual, pero eran diferentes acepciones porque eran descripciones de un sanitario o descripciones de un familiar o descripciones de un paciente o un expaciente. Muy interesante todas estas sesiones donde fuimos desgranando
estas palabras. Que acabó siendo este libro en el que participaron 92 personas, en que se incorporaron 53 figuras ilustradas, 222 entradas sobre cáncer, de las cuales 323 acepciones, 154 de sanitarios, 100 de pacientes, 63 de familiares y 17 de otras. Importante que lo que hacíamos en la unidad también se compartiera con toda la comunidad hospitalaria, no solo la unidad. Trabajamos con Aimar Pérez Galí, que es un coreógrafo que pensábamos que era muy importante que alguien que trabaja muy bien el cuerpo pues vaya a quien cura el cuerpo. Fue un proyecto que nos ha dado mucho que pensar porque es un tabú que los sanitarios entiendan que el tacto es importante. Y, por ejemplo, recuerdo al doctor Mira, que es el director de la unidad y es Patrimonio de la Humanidad, que me decía, es que, Roser, tienes que entender que yo a veces no me da tiempo ni de mirar al paciente, porque estoy viendo las analíticas. Tocar ya. Y fue muy difícil este proyecto, no se pudo hacer como pensábamos que teníamos que hacerlo y buscamos alternativa, pero interesante. Albert Barqué Durán es un artista tecnológico y él, pues, al igual que Domestic Data Streamers, estaba muy interesado en hacer seguimiento emocional de los pacientes a través de las nuevas tecnologías. Lua Coder, que es artista sonora, fue maravillosa, por otro lado. Lo que se planteó es cómo es que está haciendo ruido esta máquina. Y nadie se lo había planteado. O sea, Lua lo que preguntaba era, ¿la máquina está haciendo ruido porque hay unas placas y para emitir la radiación tienen que hacer este ruido? ¿O es que está señalando que está radiando y ya, y si queremos sacamos el ruido? Pues nadie nos supo contestar. Tuvimos que enviar un correo a la máquina fabricante, a la empresa fabricante de esta máquina, que es Varian, en Estados Unidos, y no podemos quitar el ruido porque es del propio sistema de la radiación. Pero esta máquina está pagada por un empresario que sabrá Dios por qué está pagando estas máquinas, igual hay una reducción de impuestos, no sabemos. Pero la cuestión es que ha pagado muchas máquinas de hospitales públicos de España. Y lo que decía Lua es que tiene un sistema de audio increíble. Decía, es que podemos hacer conciertos aquí. Y ella se inventó unas cápsulas radiofónicas que duraban justo lo que duraba el tratamiento y que eran el número de cápsulas que tenía cada paciente. O sea, si tenía 7 sesiones, pues cada día había un cachito de estas cápsulas. Aquí tenéis estos intentos de evaluación que ya os digo que es para mí un poco problemático. Aquí, pues, evaluaciones compartidas, ¿no? de sanitarios. Tuvimos reticencia sobre todo de los técnicos de radiación, que son los que aprietan. Pero bueno, se tiene que tener en cuenta que estás dentro de otro sistema y tienes que obedecer también a otras dinámicas, ¿no? Aquí está todo el equipo, un poco más jóvenes también. Y aquí otro proyecto que lo hicimos en un CAP, que era cómo mejorar la comunicación sanitario-paciente, y trabajamos con el equipo sanitario, con un artista que se llama Lara Fluxà, que ha estado en la Bienal de Venecia en el pabellón catalán, y que aquí veis todas las personas que participaron. Y la cosa salía de cuando yo estoy con un paciente y le estoy explicando lo que tiene, a veces no me entiende y hago garabatos o le enseño imágenes por internet, pero no me entiende. ¿Tú podrías ayudarme a hacer algo a que me ayude a entender? Y Lara Fluxà, que siempre trabaja con esta técnica del cristal soplado, ¿sí? ¿No es un invento mío? ¿No? Como hago traducción simultánea, a veces me invento idiomas.
Pues hizo estos artilugios que no son reproducciones exactas. O sea, esto lo podríamos hacer en impresión 3D y chimpum, pero no es este el objetivo, ¿no? Y están explicando pues, afectaciones como la placa de ateroma, que es como un colesterol que tapona a las arterias, y cómo hacerle entender al paciente, ¿no?, que pasa esto. Pues con estos tubitos, que dentro hay un líquido con diferentes texturas, se entendía bien. Pero lo más interesante para mí eran estas más abstractas, que es sobre salud mental. Por ejemplo, esta de aquí, la redonda, es un nivel. ¿Sabéis los niveles de construcción? Pues es un nivel, pero es un nivel en lugar de vertical, horizontal. Hay unas burbujitas y cuando está realmente llano, están las burbujitas centradas. Y era porque las psicólogas de los adolescentes, que estaban como muy preocupadas por el índice de salud mental con jóvenes, explicaban que tenían que coger el control, que tenían que aislarse de la presión, de las redes, de su entorno, de no sé qué, y centrarse en ellos y coger el control, ¿no? Y estas son estas dos piezas, porque estas dos también tienen como purpurina, y si las sacudes, de repente todo se queda como muy amalgama y después se van posando, ¿no?, como estratos. Y era, si no las coges y les das ahí un buen tute, si les das un tute más controlado, puedes ir como controlando, pero si las das mucho tute, no. Y el otro es porque en este CAP hay mucha etnia gitana en el barrio y el tema de la salud sexual y la educación sexual era importante, y por eso esa vagina en cristal, ¿no? Uy, perdón. Está todo en esta caja y van sacando. Aquí tenéis las obras de Lara Fluxà, Panera, pues una sala de Panera de abajo, y este es el CAP del barri de la Mariola, que se llama Primer de Maig. Y aquí las sesiones de trabajo era pandemia, 21 creo ya, ¿eh? Bueno, eso que llevábamos, bueno, en los centros sanitarios han llevado mascarilla más tiempo, es verdad. Y aquí pues nos sacamos las mascarillas para la foto. ¿Vale? Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Uy. ¿Cómo estáis? ¿Está interesante o...? Vale. Este proyecto realmente para mí ha cambiado formas de trabajar. Este proyecto empieza en 2019, aunque aquí ponga 2020. Y este proyecto me invitan a una jornada como ahora aquí, en Barcelona, en Experimentem en l'Art, y ahí conozco a un tipo que se fue a estudiar en el 92 a Inglaterra, que se llama Albert Putrony, a estudiar escultura en la St. Martins, y ya se quedó allí. Y ha hecho toda una trayectoria de lo que allí hablan de arte social, que es una etiqueta que nosotros aquí no utilizamos, que aquí entendemos como proyectos de arte colaborativo o de mediación, pero a diferencia de aquí, pues ahí Albert trabaja con la Tate, con la Serpentine Gallery, con las grandes instituciones. Quiero decir, en el Estado español ha habido como una doble categoría, ¿no? El arte del circuito oficial y el arte con los colectivos de mediación, pero que si está en el circuito oficial especificamos que es arte de mediación, porque a lo mejor, ¿no? Y esta doble vertiente, esta doble división, en otros países no existe, como en el caso de Inglaterra, según la experiencia de Albert Putrony. Yo no lo sé. Y entonces yo vi a este hombre y me fascinó, porque dije, es que es un buen artista y encima hace unos proyectos con comunidad, con unos procesos relacionales súper cuidados. Me encanta, quiero hacer algo. Y justo terminó la charla, le dije, oye, yo quiero hacer algo contigo, pero no tengo dinero. Entonces yo lo que hago es buscar siempre financiación de
entidades y cosas. Y somos La Panera quien más veces ha ganado una ayuda que ya no existe, que era Art for Change de la Caixa, pues la que hemos ganado más veces, ¿no? Porque me fascinan estos proyectos, pero no los puedo financiar. Entonces buscamos la fórmula, ¿no? Y me dijo, vale. Previamente había hablado con una profesora que me dijo, me toca hacer otra vez practicum, es de educación social y trabajo social, y lo dejé de hacer porque me fastidia mucho, porque me vienen y me enseñan lo que han hecho en residencias geriátricas. Vamos a ver, ¿qué habéis hecho este periodo que habéis estado de prácticas? Y me enseñan que han coloreado Mickey Mouse, que han coloreado mandalas, y me pone enferma. Y digo, uy, a mí también, porque yo voy a acabar en una residencia que tengo un hijo único. Entonces, aunque tenga demencia, de verdad os lo digo, como me pongan colorear un Mickey Mouse con lo que yo he sido, me hierve la sangre. No, vamos a intentar hacer algún proyecto en el que mi yo de mi futuro no se cabree mucho, ¿no? Si le hacen hacer. Porque en estas instituciones estás institucionalizado y esto es otra historia. No haces lo que tú quieres, sino lo que te hacen hacer. Al igual que la escuela, el hospital, incluso también un poco los museos y los centros de arte. Vamos a intentar hacer algo. Y dijo este hombre, y me dijo, no, mira, no, lo siento, esto no. Tú me caes bien, pero no, porque justo ahora estoy en este proceso. Justo ahora mi madre ya no se puede, no se puede gestionar, ¿no? Y la hemos tenido que poner en una residencia y es un proceso muy duro porque no me dejan verla, porque me dicen que hay un periodo de adaptación, como no voy a poder ver a mi madre. Y le dije, no, claro, pues nada. Pero al cabo de unos días me llamó y me dijo, no, sí, quiero hacer esto. Claro que sí, porque además es que ¿qué está pasando? Estos protocolos no los podemos revisar entre todos, no podemos hacer como un grupo que sea los técnicos, pero sobre todo también las personas que realmente asisten en la residencia no son los técnicos, sino que son los auxiliares. ¿Y qué realidades tienen estos auxiliares que están muy precarios, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer ahí como una gestión de crear un comité para abordar todo esto, revisar protocolos y imaginar nuevas posibilidades. Dijo, qué chulo, qué guay, ¿no? Y entonces, sobre todo, él siempre dice del concepto de utopía, de rescatar pequeñas utopías del pasado para ver si todavía funcionan en el presente, ¿no? Lo que queríamos era eso, crear una red informal de apoyo entre trabajadores sociales de la residencia, familiares, residentes con demencia y visibilizar el trabajo de cuidado de personas con demencia. Bueno, pues todo esto era genial, nos dieron la ayuda, estábamos súper contentos. Pero era 2020 y trabajar en una residencia no era la mejor de las ideas. Y pensamos, bueno, estos son 15 días, ya vas a ver. Y luego nos metemos, Albert, a tope y haremos nuestros proyectos porque las personas que están en la residencia puedan volver a conectar con el exterior porque están totalmente aisladas y les vamos a dar vueltas por Lleida y eso, ¿no? Pero no. Y cuando vimos que ya nos avanzábamos a medio año y que no podíamos, dijimos, para máquinas, hagamos lo que después fue un taladro, ¿no? Hagamos una jornada online, conectando con toda la gente que nos hemos entrevistado, agentes sanitarios, culturales, y les preguntamos, oye, lo que nosotros imaginamos en 2019 ahora no es posible. ¿Qué tiene sentido hacer ahora, en este nuevo contexto, que es muy diferente de lo que podíamos pensar? O sea, no nos podíamos imaginar nadie lo de la pandemia, ¿no? Y sobre todo los auxiliares sanitarios nos dijeron, chicos, lo que ahora es necesario es acompañar a la muerte. Si no queréis respuestas, no preguntad. Y de ahí salió este proyecto que se llama La Buena Muerte, que es fruto de un viaje no premeditado, sino fruto de las circunstancias, que es el heredero de este proyecto que algún día haremos, que se llamaba Geografía y Memoria,
y lo que quiere es compartir la importancia del envejecimiento, de la muerte y de un grupo donde podamos investigar colectivamente. Lo hicimos como pudimos, porque presencialmente solo pudimos hacer 2 sesiones, el resto tuvo que ser online, pero se apuntaron a este proyecto, que fue como un laboratorio ciudadano, 25 personas de perfiles muy diferentes. Había desde un señor que casi tenía 80 años y decía, bueno, pues que es que yo ya estoy ahí y quiero pensarlo con gente de por dónde tengo que pensar, ¿no? Con la muerte, hasta estudiantes de trabajo social, artistas. Había perfiles, bueno, era como una carta a los reyes, o sea, estaban todos los perfiles interesantes, ¿no? Y, por supuesto, una coordinadora de PADES, que es de curas paliativas, una especialista en el duelo, una trabajadora social, Albert, yo misma, y con estas 5 personas hicimos un grupo motor para pensar cómo debíamos desarrollar las sesiones como punto de partida para recoger la investigación que teníamos que hacer entre todos. Esto es una línea de la vida donde poníamos nuestros momentos más importantes, fuera positivo, negativo o que fuera, ¿no? Y crear realmente un espacio de cuidados y de privacidad y de seguridad para poder compartirlo con toda confianza, y siempre tenemos a especialistas de la psicología, porque si en algún momento hay algún tema que nos pueda superar, nosotros no somos especialistas en esto. Tiene que haber alguien de referente que pueda recoger y sostener a aquella persona que se ve de repente abrumada por lo que se está hablando, ¿no? Todo esto lo recogimos en una lectura dramatizada en el Teatre de l'Escorxador. Fue el primer acto público y entonces podéis imaginar que eso fue súper emotivo y era un caldo de cultivo, que no nos hemos atrevido nunca más a hacer una lectura dramatizada de los proyectos de la Bon Amor, porque pensamos que no va a poder superar ese momento de apertura después de la pandemia. Y aquí habían actores profesionales y participantes del grupo. También quiso participar Uriol. Uriol estaba en la unidad de curas paliativas, pero Uriol había sido artista y cuando la coordinadora de PADES le explicó que había este proyecto, dijo, yo quiero participar y quiero que mi aportación también esté en la lectura dramatizada, aunque yo no me pueda mover. Y el resultado, aparte de la lectura dramatizada, también es este libro, que es, por un lado, recoge todas estas experiencias y relatos que hicieron y entrevistas a forma de como un punto de partida para hablar cosas, ¿no? Y teniendo muy, muy en cuenta que aquí hay saberes vitales, saberes académicos y saberes profesionales. Y los 3 tienen la misma importancia. No hay saber académico o profesional que pase por encima del vital. Que eso nos cuesta mucho, pero en la Bon Amor lo reivindicamos y a veces nos tienen que decir, oye, ¿no habías dicho que...? Y tenemos que estar siempre, porque se nos escapa una priorización del saber académico y profesional por encima del vital. Y es una tendencia que tenemos que revertirla, o al menos en este proyecto intentamos revertir. Y después están estos pósters, que son un total de 11, que son 13 metros, que es una exposición móvil, con titulares de todo lo que pasó ahí. Y luego, como Albert ha vivido tantos años y vive en Londres, es muy curioso porque habla un catalán con acento inglés, o castellano con acento inglés, y dice, esto es la muerte in Excel, porque hicimos una encuesta de estas, ¿no?, que puedes enviar por WhatsApp, con algunas preguntas. Y dijimos, bueno, esto lo enviamos y pues tenemos 10 respuestas y tal, y ya está. Pero es que de repente tuvimos 325 respuestas. Dijimos, ¿ahora cómo lo vamos a...? Hicimos una selección de este cuestionario, que había preguntas de, como por ejemplo, ay, madre de Dios, que no veo,
¿Qué es una buena vida? Una vida bien vivida. ¿Qué es una buena muerte? Y si pudieras escoger cómo morir, ¿cómo imaginarías vuestra muerte? Bueno, aquí algunas de las personas participantes. Esta es una frase de Oriol. El arte es la salvación de la dura realidad, de la repetitiva realidad. Es importantísimo entender que el arte no es solo algo bonito o bien hecho, es más que eso, es la persona toda ella recogida en un instante. El arte sirve para muchas cosas y cura al hombre. El hombre está enfermo y el arte salva al hombre. Parafraseando a Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Ay, bueno, no sé si queréis hacerle una foto, es que voy rápido. Vale, no vamos a ver los vídeos. Yo os voy a pasar los enlaces. Este proyecto se fue a Vic y trabajamos con niños de 9 años de una escuela de primaria sin que hubieran tenido un duelo, porque pensamos que en la educación emocional, que está muy instaurada ya en nuestros currículums educativos, el duelo solo aparece cuando tenemos un caso de emergencia y entonces es corre, porque tenemos la herida abierta, ¿cómo vamos a cerrar esto? Pues no, tenemos que empezar a hacer educación emocional sobre el duelo y la pérdida, porque en todos los momentos de nuestra vida vamos a tener pérdidas y duelos y no estamos nada, pero para nada, preparados para asumirlo, ¿no? Y hicimos 3 vídeos increíbles con la escuela Vic Centra, de alta complejidad, que con uno de ellos nos fuimos al cementerio, donde el humor también es una herramienta muy importante, porque hicimos unas olimpiadas del saber morir, ¿no? Y era como quien moría más trágicamente, ¿no? Era como ahí en el cementerio. Y nos entrevistamos con la persona encargada del cementerio, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿y las personas, mi comunidad dónde está? No, es que en este cementerio no están los de tu comunidad, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? Oh, pues mira, es un niño como tú. Digo, hombre, señor. Y decía, vale 4.000 euros. Y los niños decían, es para personas ricas. Entonces, bueno, es un trabajo interesante, pero lo que nos interesa mucho es que luego acabe en sala con piezas que puedan acabar en fondos, en colecciones, porque si no, todo esto en los museos del futuro no van a estar. Esto es un LED donde salen dinámicas que hicimos, que era frases con morirse, ¿no? Pues aquí salía pues morirse de mala suerte, morirse de frío, morirse de etcétera, ¿no? Y era un LED que iban pasando como 1000 frases. Y esta fue la exposición en Vic, donde hay, por ejemplo, esto era el vídeo de los niños en el cementerio, por ejemplo, o un vídeo de Albert de su madre de sus últimos meses, que se llama Flores porque siempre son estas manos con batas de flores, y como la demencia pues, se va agravando. Esto también es otra exposición que hicimos en Mac Mataró, y todas estas frases son frases que han salido de las sesiones de investigación colectiva. Y después nos fuimos a Mallorca para trabajar un tema que es, no sé cómo vamos de tiempo, me vas a avisar, ¿eh? Sí, estoy terminando ya, ¿eh? No, porque da mucha rabia esto, que cogen el micro y tú... nos fuimos porque... Pues otro día os explico por qué, porque me están grabando, pero un día fuera de micro os lo explico por qué nos vamos a Mallorca a hacer este proyecto. Y es el recoger esas personas que contrajeron la SIDA al inicio de la pandemia en los años 90 y contra todo pronóstico han sobrevivido. Contra todo pronóstico porque todo su entorno falleció. Incluso alguno de ellos nos dijo, es que yo me lo vendí todo. Me lo vendí todo porque pensaba que no iba a durar. Y mira, estoy aquí.
Entonces, lo que nos dimos cuenta, hablando con ellos, era que nos pedían que reivindicáramos el legado de una comunidad que la propia comunidad de los pacientes fueron los que se organizaron y que realmente consiguieron que todos los avances que ha habido fuera por la presión colectiva de esta comunidad. Se organizaron, no sé si sabéis de ACT UP, que fue una especie de organización, ¿no?, que también a través del arte reivindicaba la atención sanitaria de las personas enfermas con SIDA del inicio de la pandemia. Lo que pasa es que ahora las personas que son portadoras del VIH, de alguna forma se ha despolitizado su enfermedad en la idea de que, bueno, es una enfermedad crónica, nadie muere de eso y es como una diabetes. No, perdón. Ha habido una lucha muy fuerte, activista, durante muchos años para que estemos donde estamos. Y sí, es verdad, es una enfermedad crónica que, bueno, pues es tener una vida con una esperanza de vida muy larga, pero no deja de tener problemas de comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que son enfermedades asociadas a otra enfermedad. Ser portador del VIH tienes más posibilidades de desarrollar otras enfermedades, ¿no? Y lo que nos decían estos pacientes era, uno, todo este legado, ¿dónde está? Se está perdiendo. Nadie sabe, nadie recuerda, nos han despolitizado, no nos han apartado, ya no somos agenda política. Y dos, es que yo, cuando voy al médico, tengo una etiqueta que pasa por encima de todo lo otro, es que no me escuchan, ¿no? Porque ya dicen, bueno, es esto. Bueno, señor, igual es la próstata, como todo hijo de vecino, que a partir de una edad pues le pasan unas cosas, pero no tiene por qué pasar todo por el VIH, ¿no? Entonces fue esta investigación con personas senior del colectivo que estuvieran relacionadas con la enfermedad, fueran familiares, fueran parejas o fueran portadores del VIH, en el que hicimos un proceso similar con unas sanitarias maravillosas de Zonas Pasas, que hay sanitarios que entienden estos procesos y otros que no. Ellas son las que más han entendido porque son las que más han integrado en el diseño de las sesiones. Claro, nosotros siempre abrimos de podéis crear como queráis estas sesiones porque lo dividimos por temas que nos parece importante explorar. Nosotros hacemos como un esqueleto y les decimos, oye, hacemos juntas, modificamos este esqueleto y normalmente la intervención de los agentes sanitarios o de trabajos sociales, vale, no, yo hago una masterclass, ¿no? Y ya hacéis vosotros lo que queráis. Pero ellas no. Hicimos sesión por sesión absolutamente de una forma co-creativa, con lo que fue maravilloso. Esto acabó en un periódico que fuimos a repartirlo en un sitio muy icónico de Mallorca, que es el Bar Flechas, que era el sitio del colectivo durante muchos años, y acabó con una performance también donde se levantaban fragmentos de textos que habíamos hecho durante estas sesiones, y aquí veis, ¿no? Pues cosas como que queremos serenidad, queremos autonomía, queremos sexualidad, o cómo he querido con miedo, he querido con respeto. Bueno, un poco hace como compendio de lo que fue. Esto continuó en Barcelona, en Santa Mónica, con un grupo que recuperaba la primera Bon Amor, que era abierto a todo el mundo, sin un colectivo diana concreto, como en el caso de Mallorca.
Y aquí veis algunas de las sesiones, ¿no? Que gritábamos algunas cosas con micro delante de las ventanas abiertas o hacíamos altares. Y este fue un proyecto muy interesante, también pendiente de Santa Mónica, que es un centro de arte de Barcelona en las Ramblas, que fue trabajar con un instituto mayoritariamente de comunidad filipina del Raval, también con un síndrome de Ulises, la mayor parte de ellos, aunque hayan nacido aquí, que han heredado de sus padres. Y fue tan bonito. O sea, eso es un poco ahí como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque paralelamente tuve otro proyecto con un instituto sobre el género. Ahí me frustré mucho y me preocupé mucho de cómo están entendiendo los jóvenes, más jóvenes, el tema del género, que es muy alejado de lo que a mí me gustaría o pensaba o fue mi juventud. Pero por el otro lado, trabajamos el duelo con estos chicos y pensé, yo cuando era como ellos, nunca un compañero se me hubiera levantado a acercarme un pañuelo o a darme un abrazo. Y en este grupo pasaban cosas todo el rato así, ¿no? De cuidados entre ellos, muy bonito. Invitamos a unas jóvenes que conocimos de un grupo de duelo de Lleida, con diferentes experiencias, y se crearon momentos muy brutales, muy bonitos, y que nos dieron como muchas ganas de vivir, porque, por ejemplo, una anécdota y acabo, este libro, este proyecto me lo he pasado muy bien, es muy intenso, pero me lo he pasado muy bien. Cuando pasamos esta maqueta a la correctora me llamó, me dijo, esto es muy duro. Y es la diferencia de estar dentro y vivirlo a, de repente, encontrar este material. Digo, pero sí ha sido muy divertido, porque el humor es siempre muy presente en estas sesiones, pero es presente, o sea, el humor está como compartido con los que lo vivimos, y igual aquí el humor ya no es tan presente, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una dinámica que es como qué frase lapidaria nos gustaría poner, y hacemos un desfile con estas, ¿no? Y ahora justo estamos con esto, otra vez con la comunidad de supervivientes, porque nos pidieron que les gustaría encontrar espacios para hablar con los investigadores, y lo hacemos desde la Fundació Suñol, que tiene una colección de los años 80 y 90 y 2000 muy importante de arte contemporáneo, un coleccionista que era un publicista y ya falleció este señor, y a partir de sus propias obras, como punto de partida, porque la de los años 80 son muy hedonistas y de liberación, pero luego pues hay este punto de fracaso, ¿no? de muerte, es como de moralina, ¿no? Esto os está pasando porque fuisteis demasiado lejos, ¿no? Un poco tenían esta sensación. Y aquí hemos hecho estos espacios de encuentro con investigadores de diferentes generaciones. Un Daniel Podmasker, que es un investigador muy reconocido, que fue de los primeros, de no saber qué está pasando, me voy a hacer investigador porque no sé cómo ayudar, no tengo recursos, la relación paciente-médico pues es de los años 90, que es diferente de ahora, a una Julia Calvo, que es nacida en los años 90 y está con un discurso de, oye, es que la medicina no se tiene que... O sea, la sociedad no se tiene que adaptar a la medicina, sino al revés. Y yo, ¿uy? Y luego otra cosa que también aprendes muchísimo en estos proyectos, pero también te sorprende muchísimo, ¿no? De las realidades que hay que no conocemos. Nada, aquí veis algunas instituciones y hospitales y gente con la que hemos trabajado con este proyecto. Ya os he dicho que para mí es muy importante. Eixart, es que no nos da tiempo. Es un proyecto que se ha impulsado desde el Departamento de Cultura, y lo que ha propuesto es hacer un binomio entre centro de arte y centro de atención de primaria para que los sanitarios decidan un tema a investigar, se haga una convocatoria pública para escoger a un artista que ya sabe qué tema ha decidido los sanitarios de cada CAP quieren investigar,
El jurado es entre sanitarios y agentes culturales y dijimos, uy, a verás que van a escoger, y nos sorprendió muchísimo que coincidimos todos unánimemente con los mejores proyectos. Entonces, transdisciplinar, es que lo decimos mucho, pero a veces incluso ni nos lo creemos de que realmente pueda funcionar, ¿no? Estos son los 4 proyectos de esta prueba piloto, en Lleida, en Vic, sobre dolores y remedios, en la Escuela del Cuidar en Amposta y determinantes sociales de la salud, adicción y enfermedades crónicas en Mataró. En Lleida pues era la Soledad no querida porque es un barrio donde está una población muy envejecida y la artista seleccionada, que es Gemma París, lo que hizo fue una analogía con las malas hierbas, ¿no? Estas hierbas que en unos años atrás nuestras abuelas tenían como presentes en remedios o incluso en usos gastronómicos, ahora ya no tienen ninguna utilidad, como pueden sentirse que son las personas mayores o las personas mayores. Las soledades no queridas, que en el CAP tienen muy claro que hay 2 puntas muy disparadas, que son los jóvenes y los seniors. Y aquí son algunas de estas sesiones donde estudiábamos estas malas hierbas, ¿no? Y de cómo ellas, que saben todas coser, nos podían ayudar a Gemma y a mí, que no sabemos coser un botón, de verdad, para hacer esta transferencia de saberes. No somos nosotras que os vamos a enseñar, sino que nosotras os vamos a proponer algunas técnicas o algunas formas de expresarse que a lo mejor no habéis intentado aún, pero vosotras nos vais a enseñar a coser, y de lo que salió fueran estas piezas textiles colaborativas que se van a instalar de forma permanente en el CAP, y que antes va a haber una exposición en La Panera. Esto es el proyecto de Vic, donde es un barrio donde la población es principalmente migrante, y cómo esta población puede explicar bien qué dolores tiene con los sanitarios. Eso es lo que han estado explorando. Aquí tenéis algunas fotografías. La Escuela del Cuidar, también de personas que tienen a personas con dependencia en casa, y cómo han trabajado también este tema. Y este proyecto se tuvo que parar porque justo la artista tuvo un problema de salud, pero lo vamos a reprender en poco. Tema de evaluación, pues aquí tenéis alguna de las... Nos ha ayudado el Departamento de Salud a hacer la promoción, y hay que tener en cuenta todos unos protocolos, como pasar antes de empezar los proyectos un comité de ética, cómo empezar a hacer las evaluaciones antes de empezar. Bueno, y en 2026 hay estos proyectos para hacer. Y así os dejo. Muchas gracias.